Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar con un servicio más. Aquí es de su Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago. Estamos saludándolo hoy, domingo 4 de enero, 2026. 2026, primer domingo del año, primer culto del año también. Así es que antes de arrancar, pues, desear un feliz año a todas las personas que sabemos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Anhelando siempre en nuestro corazón, no solamente para ustedes ahí en el video, sino para la iglesia en general, que este sea un año de mucha edificación, de mucho crecimiento, muchas bendiciones del Señor para ustedes, pero obviamente bajo el entendimiento de que las bendiciones de Dios pues hay que pelearlas, ¿no? Como siempre, ¿no? Si el año pasado se esforzó, este año habrá que esforzarse más porque los días son malos, dice la palabra. Así es que un abrazo para todos, la iglesia aquí presente y en el video. Y bueno, seguimos, vamos para adelante en esta carrera que solo terminará cuando estemos en la presencia del Señor. Bien, hermanos, voy a invitarlos a que vayamos todos a la palabra. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos ahí, nada más ese pasaje. Jeremías 9:23. Mientras la iglesia lo busca, animar a la gente ahí en el video que tengan una Biblia. Recuerde, eso siempre lo hemos repetido. Tenga una Biblia siempre cerca a la mano, consúltela. Ahorita vamos a hablar de eso, pero que ese sea un buen propósito para este año. Me regalan un amén, hermano, cuando lo tengan. Jeremías 9:23, ¿qué dice el título? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice la palabra del Señor, hermanos. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Padre, te damos gracias. En este día, Señor, gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder levantarnos, poder venir a este lugar, congregarnos como miembros de tu cuerpo, Señor, saludarnos como amigos, como hermanos en Cristo, Señor, poder escuchar tu palabra, poder meditar en torno a ella. Disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibirla, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les estaba comentando ahorita que estamos arrancando un año nuevo, ¿no? Y se acuerdan que el año pasado, cuando se acercaba el fin de año, yo les decía que cuando uno está ya casi en la etapa final del año, es una época de hacer ¿qué cosas? Meditar y hacer como balances, ¿no? Hacer un balance. Generalmente las empresas lo hacen, ¿no? Hacen su balance de fin de año, a ver cómo cerró el año. Entonces, el fin de año es una época de hacer balances. Pero como ya pasó eso, estamos en inicio de año, el inicio de año es una época de hacer ¿qué cosa? Propósitos, definir metas. La realidad es que muchas de esas metas y propósitos ni se cumplen, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, seamos sinceros, muchas de las cosas que nos proponemos a veces las dejamos ahí. Y tal vez el error que cometemos es que nos proponemos muchas cosas, ¿no? Yo creo que a veces uno debería tener... En las empresas a uno se lo aconsejan, ¿no? Cuando inicia un año y uno define los objetivos del año, le dice, no defina tantos, ¿ah? No ponga tantos, porque a veces uno se emociona y pone una cantidad de cosas que uno sabe que no las va a cumplir. Entonces, ponga 3, 4 cosas que usted sabe que son realizables, que realmente son medibles, que usted pueda estar meditando en torno a eso y saber si está creciendo o no, ¿no? Entonces, pues básicamente la realidad es que esos anhelos, muchos de ellos se quedan ahí como meros deseos del corazón, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, yo no sé el año pasado cuál fue su balance, si hubo cosas de las cuales usted dijera, sí, viera pastor, el 2025 hice cosas de las cuales yo me podría ahorita, la palabra dice alabarse, uno diría jactarse, ¿no? Podría uno enorgullecerse, yo no sé, cada uno tiene su relación con el Señor, tanto en lo personal o en lo laboral, o en lo profesional como en lo espiritual, cada uno tiene su balance, ¿no? Entonces, pues cada uno sabrá de qué tiene de qué alabarse, básicamente, ¿no? Entonces,
El año pasado también, yo le hice un comentario que quedé después meditando en torno, pensando en eso, y yo dije, mira, qué curioso. El primer culto lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la Navidad que yo les dije que habían dos épocas o dos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que son las más recordadas y las más mencionadas, ¿no? Uno de ellos cuál fue? El nacimiento, la Navidad. Todo el mundo celebra la Navidad y las vacaciones y disfrutamos, ¿cierto que sí? Pero se terminan las vacaciones de la Navidad donde se recuerda el nacimiento de Jesús y automáticamente la gente empieza a pensar ¿en qué? ¿En las vacaciones de qué? De Semana Santa, ¿cierto? Sí, ya todo el mundo está en modo Semana Santa, ¿no? Bueno, los que son papás y tienen chicos están... yo me acuerdo cuando uno iba el 26 de diciembre al Walmart o a alguno de esos supermercados y uno se lo recibía en esos estantes de cuadernos. ¡Ay, qué tremendo! Pero bueno, compadezco a los que todavía están en esa etapa, ¿no? Pero bueno, ya la gente está pensando en las vacaciones de Semana Santa donde se rememora la muerte del Señor. Entonces, se da un salto con... No quisiera decir mágico, porque no es la palabra, ¿no? Además, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? La magia nada que ver ahí. Pero cuando uno dice algo mágico es como, inocentemente es como algo así como que pasa, ¡pum! Pasó de un lado al otro sin saberlo, ¿no? Entonces, nos trasladamos del nacimiento del Señor a su muerte y la vez pasada les decía que poco se habla de su vida como tal, ¿no? Entonces la gente no hace esa estación necesaria de saber qué pasó entre el nacimiento y la muerte. Sabemos cómo nació y hay muchas cosas que la palabra los dice, muchas películas, y la muerte también, pero la vida del Señor. No sé si ustedes han visto esa nota que dice, que siempre sale todos los diciembre, que muchos de los que celebran su nacimiento rechazan su evangelio, ¿no? Mucha gente celebra con alegría su nacimiento, pero rechaza a la persona del Señor, a su evangelio como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que estamos en un año nuevo. La frase trillada aquella de que el año será tan nuevo como nueva sea su nueva manera de pensar, sus nuevos pensamientos, sus nuevos propósitos, que si usted hace lo mismo del año pasado, pues el año simplemente será un cambio de almanaque como tal y va a ser exactamente lo mismo. Todo eso lo sabemos, ¿no? Aquí lo importante no es saber eso, sino qué vamos a hacer este año nuevo. Lo ideal es que lo tomemos con una mejor actitud, con C, actitud. Tengamos una buena actitud para que esa buena actitud nos lleve a tener una buena ¿qué? Aptitud. ¿Cierto que sí? O sea, si estamos dispuestos a hacer cosas mejores todavía, a ser mejores personas, mejores cristianos, a profundizar más en nuestra relación con el Señor, si tenemos esa actitud, posiblemente esa actitud nos lleve a tener una buena aptitud, es decir, a que no solamente sea un anhelo, sino que sea una realidad y que realmente nos capacitemos y esa capacitación que recibamos por medio de la palabra nos lleve no solamente a querer ser mejores personas, sino a efectivamente serlo. Cada uno en su campo, ¿no? Eso es algo que nosotros deberíamos insistir en este nuevo año, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces, hemos insistido también mucho, acuerdan las tres cosas que insistimos aquí: firmeza, constancia, perseverancia, y la firmeza y la constancia y la perseverancia nos dan ¿qué? Crecimiento, ¿no? Tres palabras que son clave: firmeza, perseverancia y crecimiento, ¿no? Este año yo quisiera que insistiéramos en algo que lo acabamos de leer y es tan importante que el Señor nos dice en la palabra que si hay algo en lo cual uno debería alabarse es precisamente en eso. ¿Qué creen ustedes que es? Conocer al Señor, conocerlo y de entenderlo, ¿no? Porque precisamente Él lo pone, el conocerme y entenderme. Ahora, ¿por qué hará la separación de las dos cosas? Porque no dudo que hay mucha gente que conoce de las cosas de Dios, pero tiene poco entendimiento, ¿no? O sea, y a veces la gente no cree que realmente conocer a Dios es pues saber la historia o recitar una serie de versículos como tal, pero no, por eso es que Él hace la separación y dice conocerme y entenderme. Si alguien quiere jactarse o alabarse en algo, que sea en eso, ¿no? Precisamente porque ahí radica nuestro caminar cristiano, ahí radica nuestra relación con Él, ¿no? Acuérdense que nosotros nos movemos, esta congregación insiste mucho en los principios, que a veces uno aburre, ¿no? Y ligado a eso, pues hay un principio que lo repetimos muchas veces, ¿no? Que uno no puede amar ¿a qué? A quien no conoce, ¿no? Entonces uno no puede amar a quien no conoce, porque el conocer te da entendimiento, lo que ya hemos hablado aquí.
¿Y por qué es importante ser una persona con entendimiento? Porque dice la palabra que Dios anda buscando ¿qué? Entendidos que lo anden buscando a Él, porque buscar a Dios es una cuestión de entendimiento. O sea, no basta con conocer nada más. Usted tiene que entender para que ese entendimiento lo lleve realmente a buscar a Dios. Y por eso es que Él anda buscando ¿qué? Entendido, ¿no? Esto del conocimiento es importantísimo. Acuérdense que también insistimos, y no solamente el año pasado, que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. ¿Cuál es el primero? Que nadie se pierda. Y el segundo, sobre el cual vamos a insistir este año, ¿cuál es? Que la gente venga ¿a qué? Al conocimiento de Él, de su verdad. Porque si no hay conocimiento de Él, ese primer pilar no nos va a sostener. Para nada, no nos va a sostener. Entonces necesitamos conocerlo a Él, ¿no? Básicamente, que la gente, nosotros primeramente vayamos al conocimiento de Él para que por medio de ese conocimiento podamos traer a otras personas también a que lo conozcan. Porque uno no podría presentar a alguien que no conoce, ¿no? Te presenta a esta persona. ¿Cómo es que llama usted? No, sería muy feo uno presentar a alguien que uno ni siquiera sepa cómo se llama, ¿cierto? Sí, es como feo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, todos hemos ya escuchado la importancia del conocimiento, de conocer a una persona. La información que uno recibe de una persona te da una idea positiva o negativa de esa persona, y dependiendo de la información que uno tenga de esa persona, o te acercas a ella o te apartas. Eso es una realidad, ¿no? Básicamente, a veces en los matrimonios pasa eso, dice, es que se acabó el amor. Y acuerda que lo hemos comentado, no necesariamente es que se acabe el amor, sino que lo que se acaba es la buena imagen, la buena impresión, el buen concepto que a lo mejor en la pareja uno tiene del otro. Entonces se acaba la admiración, se acaba el buen trato, y entonces, entonces a eso le llaman que se acabó el amor, y lo que básicamente se pierde es la imagen, ¿no? El concepto. Y acuérdate que la imagen a uno le da ¿qué cosa? Autoridad, ¿no? Entonces, cuando uno conoce a una persona, ¿qué pasa cuando uno conoce a una persona? El que conoce a una persona entiende su obra, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, que está el tema de... ¿Cuál es el tema de moda ayer y hoy? Sí, el tema de Venezuela, ¿no? Entonces, hay mucha gente opinando sobre Venezuela, pero hay gente que nunca ha vivido allá. Y entonces uno ve a los venezolanos felices y los que no son venezolanos están protestando. ¿Que por qué hicieron eso? Entonces, uno tiene que conocer a la gente o conocer la situación para poder opinar, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese tema porque si no, no me quiero meter con Trump ahora. No quiero insultarlo. Pero bueno, el caso es que, hermanos, vamos a insistir este año un poco más. Lo hemos hecho, básicamente, pero en centrarnos ahí, en el conocimiento de la persona del Señor, conocimiento de Dios, ¿no? Por eso esta prédica se llama Entender y Conocer a Dios, porque si hay algo de lo que dice la palabra que nos podemos alabar, es precisamente de eso, ¿no? Ahora, voy a darles una pincelada nada más. O sea, nosotros venimos, que les decía, de lo que es el nacimiento, y ya nosotros sabemos por medio de la palabra que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues fue, ¿qué cosa? Fue profetizado, ya se sabía que Él iba a nacer proveniente de una, ¿qué? Una mujer, ¿qué? Virgen, ¿cierto que sí? ¿Que iba a nacer en qué ciudad? En Belén. ¿Qué significa qué? Casa de pan, que iban a nacer en Belén y todo eso, y que básicamente lo iban a poner cuando naciera, ¿dónde? ¿En un qué? En un pesebre, ¿cierto? Eso lo sabemos, ¿cierto? Sí. De hecho, algunas casas hacen tradiciones católicas, lo que sea, hacen su pesebre, o que aquí en Costa Rica le llaman como pasito, ¿cierto? Pero ¿alguien sabe qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre, Jorgito? Gracias, Jorgito. Qué bueno que arrancaste el 2026. Sí, es que uno cree que el pesebre es todo, donde está el burro, la vaca y todo eso, ¿no? No, pero el pesebre, en general, el pesebre era, por aquí tengo la definición, ¿no? De lo que era el pesebre. En la tradición cristiana dice que los pastores ponían corderos en el pesebre. El pesebre era como un comedero de piedra, ¿no? ¿Han visto los que tienen vacas y todo eso, ¿cierto? Que hay como un comedero de piedra donde se le echa la comida, las vacas vienen y comen ahí. Los que hemos estado en el campo, pues, porque hay muchos citadinos que dicen, pastor, ¿qué es una vaca? No, tampoco se está allá. Bueno, es un comedero de piedra. Y entonces en la tradición, los pastores acostumbraban a utilizar ese comedero de piedra para poner ahí los corderos que eran seleccionados, porque Belén era un sitio que era muy conocido por sus corderos inmaculados, o sea, corderos de buena calidad. ¿Para qué usaban los corderos en esa época?
para ser sacrificado, ¿cierto? Entonces, en el pesebre, es decir, en ese comedero, ellos ponían ahí los corderos que seleccionaban, que eran inmaculados, que no tenían defectos, que estaban listos para hacer, ¿qué? Sacrificados. Entonces los ponían ahí como para protegerlos y para separarlos, ¿no? Entonces, ese era el pesebre. Por eso cuando vino la buena nueva, le fue comunicada a los pastores, ellos entendían, ellos sabían qué significaba que lo iban a encontrar en un pesebre. Y por eso es que la buena nueva fue comunicada inicialmente a pastores y todo eso, y no a gobernantes, reyes y todo eso, no. Entonces ellos sabían, eso tenía su significado, pero eso es un pesebre, eso es importante, curioso saber eso, ¿no? Interesante saberlo básicamente, y pues, obviamente todos sabemos el significado espiritual que eso tenía del Señor como cordero inmolado, que al final fue sacrificado para reconciliar al hombre con Dios, ¿cierto que sí? Bueno. Sí, sí, ellos entendían. Y cuando le decían, vea, lo van a encontrar en un pesebre, entonces ellos ya sabían qué era lo que se ponía en un pesebre. Entonces ellos sabían que ese no era un niño cualquiera, ¿no? Por eso es que fueron allá. Pero bueno, eso nosotros lo conocemos, eso está escrito. Básicamente, bueno, lo de los reyes, que algunos le dicen los reyes magos, que la Biblia no dice que eran reyes magos, eran sabios de Oriente, ¿cierto que sí? Sabios de Oriente que llegaron allá siguiendo, ¿qué? Una estrella, y llevaron 3 regalos. ¿Qué regalos llevaron? Incienso, mirra y oro, ¿no? Cada regalo de esos tenía su significado también, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién se le ofrecía oro? A los reyes, ¿cierto? Entonces ellos ofreciéndole oro al niño están dándole su calidad, o lo están reconociendo como ¿qué? Como rey, ¿cierto que sí? El incienso, ¿qué quería decir el incienso? ¿Quiénes eran los que usaban el incienso? Sacerdotes. Los sacerdotes eran los que usaban el incienso. Entonces, dándole incienso al niño, llevándole ese presente, lo estaban reconociendo como ¿qué? Como sacerdotes, ¿cierto que sí? ¿Y para qué se usaba la mirra? ¿Para qué? Para los muertos, para en el momento de embalsamar los muertos y todo eso. Entonces, tenía su significado de saber que ese niño que estaban haciendo ahí, pues también la muerte estaba asociada a él, ¿no? Había algo de muerte ligado a él en el sentido que él iba a morir por todos nosotros, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que tiene que ver con el nacimiento como tal. De la niñez de Jesús, ¿qué se menciona en la Biblia? De la niñez. Nada, ¿no? Pero prácticamente que a los 12 años se perdió y lo encontraron en el templo, y cuando la mamá y el papá lo estaban buscando, y entonces él dijo, ¿pero qué me buscan? ¿Acaso ustedes no saben que qué? Que en los negocios de mi padre tengo que estar. Eso de los negocios también tiene su asunto, ¿no? Porque mucha gente hoy lo ha tomado ya como literal, ¿no? Y han tomado el evangelio como un negocio. Pero el Señor, en otras traducciones, él dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que yo debo estar en las cosas de mi padre o en la casa de mi padre? En los negocios de mi padre es lo que tiene que ver con Dios, ¿no? ¿Qué más se sabe de la niñez del Señor? Nada más. Desaparece de escena, ¿no? Pero el hecho de que no esté en la palabra no quiere decir pues que no tuvo niñez, ¿no? Es que fue un milagro, de los 12 pasó a los 30. No. De hecho, en Lucas 2, 49, cuando él dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Después dice Lucas 2:50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, ¿quién? Jesús, con los papás, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, aunque no lo diga la palabra, pero lo que uno lee ahí es que básicamente él estuvo sujeto ¿a quién? A sus padres, ¿no? Entonces llevó una niñez, una adolescencia normal, se supone que ya iba a la sinagoga, fue instruido en la Torá, por eso dice que crecía en sabiduría. No lo dice la palabra, pero probablemente le ayudaba a José en el taller, aunque la palabra sí lo dice, ¿no? ¿En qué parte dice que él le ayudaba a José en el taller? No, pero no tanto el versículo, y no que uno diga, a ver, pues así tan literal no dice, pero sí en la palabra. ¿Acuerdan cuando él comenzó a predicar o a hablar? Que la gente le decía, ¿pero acaso ese qué? Ese no es el hijo del carpintero. Entonces, y decían, ¿de dónde aprendió esas cosas? Entonces, lo que la gente asociaba, no lo dice así literalmente la palabra, es que siendo el hijo del carpintero, ¿qué hacía él? Pues trabajar en la carpintería con el papá, ¿no? Ayudarle, aunque la palabra no diga, pastor, eso no está en la Biblia, no invente.
Pero bueno, me supongo que esa fue su juventud de él, ¿no? Volvió a aparecer cuando tenía, ¿cuándo? 30 años, ¿no? Tenía 30 años. ¿Para qué? ¿Para qué apareció? ¿Ah? Sí, pero ¿en qué escena de la Biblia apareció? Para ser bautizado, ¿no? Entonces, volvió a aparecer a los 30 para bautizarse. Entonces, ahí comienzan a surgir preguntas, ¿no? Porque cada vez que hay una aparición del Señor, comienzan a surgir preguntas. ¿Para qué se bautizó el Señor? ¿Por qué se bautizó? ¿Para qué se bautizó? Se supone que el bautizo en aguas que proclamaba Juan el Bautista, que era Juan el Bautista que bautizaba, llamaba a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿para qué se bautizó el Señor? ¿Por qué se bautizó? Bueno, el bautizarse, hermanos, que ahí donde tenemos que ir agarrando cositas del Señor, iba a arrancar su ministerio, como ustedes lo mencionaron ahorita, ¿no? Entonces, era una manera de públicamente manifestar de que algo estaba por empezar desde ahí en adelante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el bautismo en aguas, aunque no es obligatorio, porque nadie se pierde por no bautizarse en aguas, porque el bautismo en agua no salva, el que salva es el nuevo nacimiento, un bautismo espiritual, pero sí es una manera bonita y buena de marcar un inicio de un caminar cristiano, ¿no? Públicamente, dar testimonio, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Juan lo iba a bautizar y lo vio ahí, dijo, Señor, pero si más bien tú deberías bautizarme a mí. Entonces, el Señor le dijo, bueno, no le dijo así, pero bautízame, Juan, porque es necesario que hagamos la voluntad, pero literalmente, como dice, que hagamos justicia. Que hagamos justicia, es decir, que hagamos la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues que esa es, o sea, toda persona que viene a los pies de Cristo debería, no es obligatorio, pero digo yo, debería bautizarse en agua, ¿no? Es parte de lo que aconseja. La gran comisión del Señor es, vaya, hagan discípulos y, ¿qué cosa? Y bautícenlos. Amén, hermanos. Entonces, bueno, ahí fue que él apareció básicamente y bueno, ahí podríamos resaltar la enseñanza de Juan el Bautista, que Juan siempre enseñó sobre el Señor y que viene alguien más importante que yo no soy digno de amarrarle las sandalias y en el momento en que él apareció, ¿cuál fue la instrucción de Juan a sus discípulos? Ahí está ¿qué? Ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿ahora qué cosa? Síganlo a él. Síganlo a él. Es una enseñanza muy importante de Juan porque Juan no hablaba de él. Juan habló siempre del Señor para que en el momento en que él apareciera la gente lo siguiera a él. Es más, en el momento en que el Señor apareció, dice, ahora síganlo a él porque yo tengo que ¿qué? Yo tengo que menguar para que él crezca, ¿no? Ese comportamiento de Juan el Bautista es de las tantas cosas que llevó a que el Señor dijera que no había nacido nadie más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer, ¿no? Además porque Juan el Bautista fue el único profeta que habló de él, que lo vio, y no solamente que lo vio, lo bautizó. ¿Me entiende? Entonces, eso lo hizo grande Juan el Bautista. Y bueno, de ahí después del bautismo, ¿qué pasó con el Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Después de que se bautizó, ¿el qué hizo? Todavía no tiene discípulos. Bueno, sí, lo siguieron o no, pero después de ese evento, dice la palabra que fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por cuántos días? 40 días, ¿no? Ahora, surgen ahí preguntas. ¿Para qué fue llevado al desierto? ¿Me entiende? ¿Para qué? Bueno, era una práctica muy común, precisamente que antes, como parte de esa iniciación de un ministerio, no solamente se bautizaban, sino que iban ¿a dónde? Al desierto. Estar un tiempo en el desierto era como un preludio, era como un tiempo de preparación donde uno se supone que, digamos que robustecía o hacía sólida su relación con Dios. Por eso es que el pueblo de Israel, antes de ir a la tierra prometida, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para que Dios hablara al corazón de ellos, para tratarlos, para ir filtrando quién es quién aquí. Porque para eso sirven los desiertos. Por eso Pablo, cuando tuvo su encuentro con el Señor, que quería arrancar de una, el Señor le dijo, tranquilo, primero tienes que ir ¿a dónde? Al desierto, primero tienes que ir al desierto. Entonces el Señor fue llevado al desierto por 40 días y después de eso, ¿qué pasó? Después de que pasaron los 40 días, fue tentado.
Recuerde que fue tentado por el diablo, por Satanás. Entonces surgen más preguntas. Dice, ¿para qué lo tentaron? ¿Por qué? ¿El Señor podía ser tentado? ¿Qué se buscaba con eso de tentarlo? O sea, obviamente el enemigo no iba a tentar, Satanás no iba a tentar a Jesús a ver si, dice, vamos a ver si de pronto lo hago caer. No, no, no. No era para eso, porque ya sabía que él no podía hacer, no podía caer ni nada de eso, porque era una naturaleza totalmente santa, ¿no? Pero ¿para qué fue tentado? Precisamente es parte de las enseñanzas que el Señor nos dejó en su evangelio, de las maneras en que nosotros podemos resistir a la tentación. ¿Cómo nosotros nos podemos defender de la tentación? Por medio de la palabra, que así se defendió él, ¿no? Y acuérdense que el diablo le tiró, en algunos de ellos le tiró ¿qué? Versículos. Le tiró versículos y el Señor le respondía con otro ¿qué? Versículo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante no solamente conocer la palabra, sino entenderla para saber uno qué parte de la palabra que debe uno usar en determinado momento. ¿Cómo se llama eso cuando uno sabe qué usar en determinado momento? ¿Cómo se llama? Sabiduría. Conocimiento. Pero cuando usted sabe qué usar en determinado momento, ¿se llama qué cosa? Sabiduría, ¿no? Básicamente. Amén, hermanos. Entonces, básicamente nos enseñó eso. Por eso es que cuando dice que la Biblia es la espada del Espíritu, nosotros tenemos que saber qué espada usar en determinado momento, ¿no? Y yo les he comentado varias veces que usted nunca ve a un esgrimista con una espada de gladiador. Entonces, no. El esgrimista usa ¿qué? Una espada de esgrima. Y el gladiador, una espada de gladiador. Y un torero, bueno, aquí no se usa eso, pero el torero usa espada de torero. ¿Cierto que sí? Cada uno usa su espada para determinada cosa que esté haciendo. Entonces, también nosotros tenemos la capacidad de poder usar la palabra en determinado momento. Y bueno, ya después de ahí, que fue tentado, ya comienza su ministerio, que ya después vamos a hablar de eso. Después sacamos otras predicas para hablar ya del ministerio como tal. Surgen algunas preguntas. ¿Cómo hizo él para armar su equipo de trabajo? ¿Qué características tenían sus discípulos? ¿Por qué hacía milagros? ¿Para qué hacía milagros? Básicamente, ¿para qué vino él acá? ¿Por qué se humilló a todo lo que pasó? ¿Por qué se despojó de su deidad para hacerse uno de nosotros? Y si uno va ahí pasito, ¿a dónde vamos a ir a dar después, al final? Digamos, ya vimos el nacimiento y detallitos, se bautizó, y entonces llega un momento en que vamos a ver todo su ministerio, y para terminar ¿en qué? Ahí, ahora sí, ¿no? Su muerte y resurrección, ahora sí, pero después de ese recorrido, después lo vamos a ver. Pero bueno, por ahora quería darles eso del nacimiento nada más, y volvamos a lo que hablamos ahorita, básicamente de lo que es el conocimiento. Bueno, este nuevo año, hermanos, creo que un buen propósito, usted mete en las redes sociales y por donde sea, y a uno lo que le aconsejan es que cada vez que pasa el tiempo, en lo natural, no en lo espiritual, cada vez que pasa el tiempo uno debería hacerse un experto, porque así lo demanda la sociedad en la que vivimos ahora, en inteligencia ¿qué? Artificial, ¿cierto? O sea, si usted no maneja la inteligencia artificial, bueno, ahorita en estos días uno se ha gozado con la inteligencia artificial con todo esto de Maduro, ¿eh? Porque han sacado videos que ya son chistosos. Ahora dirá, pastor, usted está alegrando del mal ajeno. No, pero son chistosos, ¿qué podemos hacer? Entonces la inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial no nos va a servir de nada, ¿qué? A nosotros, en lo espiritual, ¿cierto o no? Nos sirve para el trabajo, como todo eso. Entonces, como dice la palabra, hermanos, en Colosenses 1:9, voy a leerles nada más lo que dice Colosenses 1:9, que este nuevo año quiero que trabajemos en ese propósito, hermanos, como les dije ahorita, del conocimiento, no tanto de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia espiritual. Dice la palabra, hermanos, en Colosenses 1:9, carta que le escribía Pablo a la iglesia de Colosas, y él decía, por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, que es la que nos sirve a nosotros. ¿Y para qué nos va a servir eso, hermanos? Pues para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y para qué necesitamos crecer en el conocimiento de Dios? Pues para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, hermanos, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese, básicamente, tiene que ser el propósito de nosotros para este año. Porque, hermanos,
cuando uno carece del conocimiento de Dios, bueno, obviamente acuérdese que el Señor se lo dijo alguna vez a algunos ilustres que le estaban haciendo unas preguntas ahí medio raras. Acuérdate que le preguntaban que si una mujer tenía 7 hermanos y se moría el primero y que se iban para el cielo y se casaba con el segundo, el tercero, el cuarto, todos se morían, ¿no? Que cuando fueran allá en la vida eterna, ¿con cuál de ellos iba a casar? Una cantidad de cosas. Y esa gente que estaba preguntando eso, ni siquiera creían en la resurrección. Entonces hay gente que pregunta cosas que ellos mismos no las creen, pero las preguntan ¿para qué? Para molestar, para fastidiar, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, no hombre, ustedes están equivocados. Ustedes erran, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras, ¿cierto que sí? Entonces, la ignorancia, hermanos, bíblica, sobre todo, es una ignorancia escogida. O sea, no decidamos este nuevo año salir un poco más de la ignorancia. Ahora usted, pastor, ¿me está diciendo ignorante a mí? Todos somos ignorantes, porque no, hay muchas cosas todavía que desconocemos. El hecho de ignorar algo ya nos hace, ¿qué cosa? Ignorantes, ¿no? Entonces, hay dos estados o dos maneras en que Dios ve a su pueblo dependiendo de lo que el pueblo conoce de él. Hay dos maneras, ¿no? Dos conceptos. Una de ellas está en Jeremías 4:22. Jeremías 4:22 que dice así. Dice, porque mi pueblo es un pueblo, ¿qué? Necio. Dice, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ese es un concepto que Dios tiene de un pueblo que está en un estado, ¿cuál? De necedad, ¿no? ¿Y qué es lo que lo tiene en ese estado de necedad? Que no lo conocen. Ahora se dirá, pastor, pero eso era en la época de Jeremías. No, eso sigue siendo vigente hoy en día, ¿no? Hoy hay mucha gente, y hablemos dentro de las iglesias, porque pues obviamente fuera de las iglesias pues no podríamos decir que son necios, porque la gente más que necia es ciega, bruta, bueno, al mejor estilo de mi compatriota sordomuda y de todo, ¿saben? Entonces, ese es un concepto que el Señor tiene de gente, mucha gente en las iglesias que la falta de conocimiento de la palabra, que es la misma falta de conocimiento de Dios, los hace necios, ¿no? ¿Y qué es un necio? ¿Se acuerdan lo que es un necio? Alguien que es terco, que es insistente en algo a pesar de que esté equivocado, ¿no? O sea, son personas necias, ¿no? Entonces, el Señor, pongámonos en los zapatos del Señor un ratito, nada más así siendo muy insolente, decir, yo tengo un pueblo en el que yo quiero restaurar, que yo quiero trabajar con ellos, que yo quiero bendecirlos. ¿Por qué? Porque pensamientos de bien tengo para ellos y quiero darles a ellos el fin que ellos merecen, que ellos esperan. Yo quiero hacer eso, pero es que esta gente, ¿o no les ha pasado a ustedes cuando usted quiere trabajar con alguien, quiere ayudar a alguien y usted dice, no hombre, es que este parece una sardina, más tapado? Entonces, usted dice, ¿qué hago? Es que esta gente son necios, es que no me conocen, ¿no? Entonces, básicamente es ese concepto del Señor de un pueblo con el que quiere trabajar, al que quiere restaurar, pero que no, pues tiene que ir paso a paso, ¿no? Entonces, primero obviamente dice que es necio, les decía que es esa terquedad. Cuando la Biblia habla de necedad, porque uno puede ser necio para cosas buenas también. Hay gente necia para cosas buenas. Entonces, dice, este sí es necio porque es que quiere colaborar y es que es muy necio. Pero cuando la Biblia se refiere a necedad, generalmente está hablando de esa característica del pueblo, de que esa inclinación hacia pecar, a llevarle la contraria a Dios, a caminar en contravía como tal, ¿no? Entonces, la idea es que usted, ahorita que vamos a hacer esa transición de este estado, de un pueblo necio que no conoce a Dios, a otro concepto que Dios tiene de su pueblo, ¿en cuál de los dos grupos se va a ubicar usted? Usted dice, yo todavía estoy en el 1, pastor. No, yo ya estoy en el 2. No, yo estoy en la mitad. Ahí voy, ¿no? Pero el caso es que este es el primer concepto donde el Señor dice que es un pueblo necio, que no lo conocen. Porque recuerde que conocer a Dios, que es un concepto muy errado que maneja la gente de conocer a Dios. Conocer a Dios es mucho más que decir que somos cristianos. Hay gente que dice que yo conozco a Dios hace 20 años y nunca han avanzado en nada. En 20 años no han hecho nada, pero no crecen, pero nada, ¿no? ¿Acuerdan de cuando hablamos la vez pasada de los cojos, ciegos y paralíticos? Gente que ha estado ahí quieta en su zona de confort, no se ha movido, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, tienen que entrar uno en ese proceso de conocer al Señor, ¿no? Es mucho más allá que decir que somos cristianos, y para conocer hay que seguir las indicaciones de la palabra, ¿no? Escudriña las escrituras, aquí está todo. O sea, no puedes conocer a Dios si no te metes aquí en la palabra. Es la única manera de conocerlo. No hay otra. No hay otra. Pastor, ¿y escuchando prédicas? Bueno, si usted quiere estar ahí,
pero haga su esfuerzo, o sea, que usted sienta que usted lo que conoce es porque, que no le pase como Pilato cuando le preguntó al Señor, ¿eso es el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo? ¿Y eso lo dices porque por ti o porque lo escuchaste? Obviamente él lo había escuchado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tal vez usted conoce de Dios, de Jesús, de la vida de Él, que es porque las ha estado escuchando. Se le pasó todo el año escuchando y escuchando y leyendo una que otra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que uno hace por la mañana cuando uno lee todos los días algo? Un devocional que son buenos, ¿no? Pero no limite su caminar cristiano solo a eso, al devocional y a escuchar una que otra prédica, no, vaya mucho más allá, ¿no? Las cosas de Dios hay que esforzarse. Acuérdate que esforzarse, ¿qué es? Sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, conocer a Dios básicamente implica mucho más que decir que usted se congrega. Eso es como cuando usted se encuentra algún tico en algún otro país y usted sabe que es tico, entonces usted asume o presume que esa persona conoce cosas de Costa Rica. Y entonces usted se acerca con esa expectativa de poder compartir y que el Gallo Pinto y que el Saprissa, que la Liga, que Cartago, bueno, que todo eso de fútbol y la política y por quién vas a votar en febrero, bueno, cosas de esas. Entonces uno asume que esa persona conoce de su país o hablemos de su reino, ¿no? Entonces lo mismo, cuando uno encuentra a un cristiano en algún lado, uno esperaría poder entablar una conversación en torno a la persona de quién, de Cristo, ¿no? Pero tristemente a veces no es así. Hay gente que se dice que es cristiana que no conoce absolutamente nada de la vida del Señor. Conoce solamente su qué, su nacimiento y su muerte, nada más. ¿Por qué? Porque son las dos épocas que quedan marcadas, porque son las épocas de vacaciones como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe si una persona realmente conoce a la persona del Señor? Obviamente si conoce palabra, ya lo vimos ahorita, el Señor se vio en una situación, pues no comprometedora, porque pues no es que el Señor se puso nervioso cuando se le apareció el diablo a tentarlo, ¿no? Pero digamos, analizó la situación, escuchó y utilizó lo que tenía que utilizar, ¿cierto? Se defendió de una manera muy efectiva. Ahora, ¿cómo maneja usted las situaciones difíciles que se le presentan en su vida? ¿Cómo las maneja? Acuérdate que el carácter del cristiano se mide en medio de ¿qué? De la adversidad. Ahí, en medio de la prueba, ahí donde se mide de qué estamos hechos, ¿no? No en medio de la bonanza, porque alabar a Dios en medio de la bonanza es muy fácil. Es en medio de la escasez, en medio de la adversidad como tal, ¿no? ¿Cómo se maneja ahí, no? Acuérdate que somos tan cristianos como ¿qué? Como pensamientos de Cristo tengamos aquí, ¿no? Y los pensamientos de Cristo aquí son los que nos van a permitir que sortear las situaciones. Por eso es que cuando uno es tentado o algo así, dice que uno tiene que más bien esos pensamientos llevarlos ¿a dónde? A los pies de Cristo como tal. Entonces dice, es un pueblo necio porque no me conocen. ¿Y por qué no me conocen? Porque no me buscan, porque no hablan conmigo, o sea, no entran en una relación, ¿no? Y entonces eso los convierte en hijos, ¿qué? Ignorantes, dice él, ¿no? Acuérdese que si uno ignora algo ya es ignorante, ¿no? ¿Por qué la gran mayoría de la gente a veces se ven impotentes para solucionar grandes problemas? ¿Por qué? ¿Pero por qué no tienen la solución? ¿Y por qué no la conocen? Acuérdate que el mayor problema de la mayoría de la gente, ¿cuál es? No saben cuál es el problema. ¿Y por qué no saben cuál es el problema? Porque no van a dónde. A la raíz, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente se le van los años, se le va el tiempo cortando los frutos que no les gustan, ¿no? Y no van a la raíz, ¿no? Eso es como el ejemplo clásico de que uno tiene un palo de mango en el patio de la casa y dice, estoy cansado de comer mango, quisiera comer manzana. Voy a cortarle todas las ramas a ese palo. Después cuando le salen ramas nuevas, ¿qué va a salir? Mango otra vez, ¿no? Hay que ir a la raíz. Usted tiene que ir a la raíz exactamente ¿para qué? Para que pueda hacer cambios radicales como tal. Entonces la gente a veces no entiende cuál es la raíz del problema y por eso se limita tratando de entender los frutos, ¿no? O puede venir alguien a uno a decirle, pastor, tengo un problema, ¿cuál es? Y 2 horas te cuenta y te cuenta cosas y dice, sí, pero ¿cuál es el problema? Pastor, pero llevo 2 horas contándole. No, esos son los frutos del problema. La raíz es el tema, lo que hay que hacer. Amén, hermanos. Entonces, si uno no entiende, difícilmente uno va a poder solucionar, como decía Jorgito ahorita, ¿no? Acuérdense lo que le pasó a Felipe con el etíope. ¿Acuerdan, no? Esa historia. Que Felipe encontró al etíope y ¿qué estaba leyendo el etíope? ¿Isaías qué? 53. ¿Qué dice Isaías 53? Sí, que fue llevado como oveja al matadero. Entonces el etíope le decía, y Felipe le dice al etíope, ¿y usted sí entiende lo que lee? Dice,
Mira que tengo una duda. Cuando él dice que fue herido por nuestra rebelión, ¿a quién se refiere? ¿A él mismo? O sea, ¿a Isaías o se refiere a alguien más? Y entonces viene Felipe y le cuenta todo, le explica todo el evangelio, ¿no? Porque el etíope le ha dicho, es que si yo no tengo quien me explique, ¿cómo voy a entender? Entonces, cuando él ya había entendido, él dijo, ¿qué fue lo primero que quiso hacer el etíope? Bautizarse, como que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Y encontraron ahí agua y entonces se bautizó. Entonces, miren la importancia de poder entender. Ustedes le puede haber pasado todos estos años de su caminar cristiano conociendo, leyendo, pero realmente lo que a uno lo puede llevar a salvarse es lo que alcance a entender. Porque eso que usted entienda es lo que lo va a llevar verdaderamente a qué? A buscar a Dios, pero a buscarlo de verdad. No a buscarlo pues de cuando está en una necesidad como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que él dice de eso. Dice, esta gente es necia, ¿por qué? No me conoce, porque no han querido conocerme, porque yo estoy aquí, que me quiera conocer, el que me busca, ¿qué? Me encuentra, y el que se acerque, yo me acerco, y el que toque, yo le abro, entonces por mí no hay problema, diría el Señor, pero como no me conocen, son hijos ignorantes, y esa misma ignorancia los lleva a ¿qué? A ser sabios para hacer el mal, o sea, buenos para hacer el mal, pero para hacer el bien, ¿qué cosa? No saben, no quieren, no, o sea, no les nace como tal, ¿no? Porque a veces uno ve la facilidad que puede tener la gente para hacer las maldades, ¿no? O sea, hay una facilidad para hacer el mal, pero qué complicado y qué difícil es hacer el bien, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es difícil para mucha gente hacer el bien? ¿Dónde está el bien del hombre? Pero no, aquí dice la palabra, el bien del hombre está en Dios, ¿cierto? El bien del hombre está en Dios. Y si no hay relación con Dios, pues no hay bien. Y si no hay bien, ¿qué hay? Mal, ¿no? O sea, eso no tiene pierde. Por eso es que hay esa facilidad, ¿no? Esa facilidad de hacer la maldad y no hacer el bien. Y entonces ahí es donde viene la queja constante del Señor y ver un pueblo ignorante, necio, que no lo conocen. Y entonces viene la queja de él de decir, pero ¿por qué me dejan a mí? ¿Por qué me abandonan? Si yo soy fuente de agua viva. ¿Para qué se construyen cisternas rotas? ¿Por qué la gente abandona a Dios? Porque no lo conocen. O sea, vamos a dar allá siempre, ¿no? Porque no lo conocen. Porque nosotros sabemos, cuando usted conoce a alguien, acuérdense lo que hablamos ahora, ¿no? Cuando usted conoce a alguien, la información que usted recibe de ese alguien lo lleva a ¿qué? Acercarse más o alejarse. En Dios, no, pues ni siquiera es necesario decirle, depende de la información que usted reciba de Dios. No, nosotros sabemos qué calidad de Dios tenemos. Por eso cuando yo oro, ¿se acuerdan que empieza? Es que yo quiero buscarte a través de tu palabra. No sé si han visto esa oración. Porque quiero conocerte y yo sé que si te busco te encuentro y cuando te encuentre te voy a conocer y cuando te conozca te voy a amar. Eso no tiene pierde. A no ser de que usted esté endemoniado, pues, que usted diga que entre más conoce a Dios más lo odia. Eso ya es otra cosa. Pero la calidad de Dios que tenemos, hermanos, nos garantiza que si usted se mete a conocerlo, usted lo ama. Nadie dijo amén, pero pues yo creo que sí. Usted lo ama y en el momento que usted comience a amarlo, si hay algo, hermanos, que lo lleva a uno a hacer cosas que uno jamás creería que podría hacer, ¿qué es? El amor, ¿ah? O sea, bueno, el odio también, pero no cabe el odio aquí con las cosas de Dios. Entonces, el amor lo lleva a hacer unas cosas que uno jamás imaginaría. Entonces, usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted alguna vez se imaginó que iba a ser pastor? No, hombre, ni por aquí me pasó. Además, nunca me imaginé que iba a ser cristiano. Yo pintaba más para cura, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pero esa queja del Señor, ¿no? Que lo abandonaron porque no lo conocen y todo. Acuérdense lo de jueces también, que se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y sin remordimiento. ¿Por qué? Porque como uno no conoce a Dios, cuando uno no conoce a alguien, pues uno no siente que esté lastimando a ese alguien, porque no lo conozco. ¿Para qué, no? Amén, hermanos. Entonces, según lo que ese primer concepto que tenía el Señor del pueblo, que hablamos de que era un pueblo necio, ignorante, que no conocían al Señor, buenos para hacer el mal, esa ignorancia, el no conocer a Dios, lo vuelve a uno en esa categoría de insensato. ¿Qué es la insensatez? Una persona insensata es una persona falta de sabiduría y todo eso, pero digamos cuando uno dice es que, mira, por ejemplo, que yo le dijera a Fabricio haga algo y digo, a Fabricio la embarró, man. Le faltó sensatez. ¿Qué quiere decir eso? Le faltó cordura, ¿no? Le faltó ser más responsable, ¿cierto? Entonces, eso lo lleva a uno a no conocer a Dios. Y por eso era que el Señor le reclamaba cada rato a sus discípulos. ¿Se acuerda que cada rato les decía a ellos,
Cada rato les decía, hey, ¿dónde está su fe? ¿Les decía o no? ¿Dónde está su fe? En la barca que lo despertaron, ¿se acuerdan? Todo enojado y lo despertaron y dice, ¿para qué me despiertan? Bueno, esa no dice la palabra, pero ¿dónde está su fe? O sea, es que ustedes todavía no saben con quién están caminando. No saben todavía. O cuando él se iba a ir, que le dijo que él se iba a ir y iba a mandar un consolador, ¿cómo se pusieron los discípulos? Tristes. Que él les dijo, pero ustedes si realmente me conocieran, ustedes se alegrarían, hermano. Ah, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está lo que me conocen? Cuando Pedro se le acercó al Señor también a tratar de disuadirlo que no fuera a Jerusalén, que le dijo, apártate, Satanás. ¿Se acuerdan? También, o sea, ¿por qué Pedro habló? Porque, ¿qué parte de Pedro habló ahí? La parte humana, ¿no? O sea, no es que Pedro estuviera endemoniado, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, lo que les dije ahorita de Pilatos, que le decía al Señor que si era el rey de los judíos como tal, ¿no? Esa es una primera opinión de Dios, de un pueblo que ¿qué? Que no lo conoce. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, uno se vuelve una persona necia. Y esa necedad lo hace, ¿qué cosa? Ignorante, insensatez. Y esa ignorancia, esa insensatez lo lleva a uno a ser muy propenso para hacer ¿qué? El mal. Y cuando uno quiere hacer algo bueno, le cuesta, no lo hace, difícilmente lo hace. Ese es un concepto. Pero hay otra opinión del Señor. Más adelante, después de un transitar, ¿no? Que esa está en... Déjeme ver dónde la tenía ya aquí. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 dice el Señor, imagínense ese pueblo aquí, ¿no? Insensato, ignorante, necio. Dice, uy, hay que trabajar con ese pueblo. Bueno, hubo todo un proceso de trabajo con ese pueblo hasta que llegó hasta acá y entonces el Señor dice, pero es que este pueblo que está acá, ¿esta qué es? El linaje escogido. Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa. Es un pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. ¡Wow! ¡Qué cambio de concepto! ¿Usted no ha tenido alguna vez una amistad en la cual usted tiene un concepto malo de esa persona y después de trabajar o caminar con esa persona y que pasa algo y usted dice, wow, ¿cómo cambió el concepto de esa persona? ¿Cómo cambió, no? Ustedes le pueden haber pasado con mucho, a mí me ha pasado con mucha gente. Amén. Entonces, pero eso no es gratis, ¿no? Eso no es de pegar un brinquito y ya, pasé allá, ¿no? Eso hay que ganárselo, hay que pagar el precio. Cuando digo pagar el precio no me refiero a dinero, ¿no? Me refiero a qué? Esfuerzo, dedicación, escudriñar la palabra, cambiar la manera de pensar, despojarse de tantas cosas, renovar el espíritu de la mente, desarrollar los dones espirituales, ponerlos al servicio de la iglesia, hacer crecer el fruto del espíritu en uno. Caminar como Él caminó, pero para caminar como Él caminó, yo tengo que sentir como Él sintió. Para sentir como Él sintió, yo tengo que pensar como Él pensaba. Y para pensar como Él pensaba, yo tengo que meterme a los pensamientos de Él, escudriñar, porque eso es lo que me dice cómo era Él. ¿Me entiendes? Eso no es fácil, ni es gratis tampoco. Pero bueno, el caso es que esa es otra opinión que el Señor tenía ahí, y ahí es donde se dimensiona realmente la importancia de conocer a Dios. Cuando usted alguna vez le pregunten por qué es importante conocer a Dios, ¿cuál sería la respuesta así? ¡Pah! Gracias, ahorita. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es la vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y eso es lo que nos tiene aquí. Eso es lo que nos tuvo el año pasado, nos va a tener este año y nos va a tener hasta que nos muramos, si es que usted y yo decidimos ¿qué? Perseverar en las cosas de Dios hasta el final, ¿no? No un año del 2026, 27, 28, no, hasta el final, ¿no? Entonces, les decía yo ahorita, hermanos, que eso de conocer al Señor a veces la gente lo maneja mal, ¿no? Pero conocer al Señor, y sobre todo porque bíblicamente la palabra conocer tiene sus significados, indica intimidad, relación, vínculo como tal, ¿no? Ahora, ¿qué no es conocer a Dios? Nada más para que lo descartemos, ¿no? ¿Qué no es conocer a Dios? El conocimiento intelectual no es conocer a Dios, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento intelectual. Se recita los versículos, sabe el orden de los libros, todo ese asunto que es bueno, importante, pero eso no te garantiza conocer a Dios. Entonces, el conocimiento intelectual no es una garantía. Si no, preguntémosle al pueblo de Israel que vieron con sus propios, ni siquiera les tuvieron que contar, vieron con sus propios ojos, ¿qué? El poder de Dios. Cómo los sacó de Egipto, cómo los atravesó por el Mar Rojo, cómo les dio agua, comida en el desierto, la nube, la cortina de fuego, cómo los ayudaba a ganar batallas, conocimiento. Amén.
Conocimiento, pero eso no te lleva realmente a tener una relación con el Señor como tal que te sostenga, ¿no? Los reyes, Saúl, Sansón, personas escogidas por Dios y utilizadas por Dios, que obviamente conocían las bondades de Dios y cómo Dios los respaldaba en muchas de las cosas en las cuales Él los usó, pero aún así cayeron, le dieron la espalda a Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes podríamos poner de ejemplo de gente que conocía realmente intelectualmente a Dios, pero que eso nunca les garantizó una relación con Él? ¿Quiénes? Los fariseos. Los escribas, los fariseos, ellos tenían un conocimiento pleno de lo que era la ley y la palabra como tal, pero era pura religión, pura religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Hablar de un Dios que uno no conoce, ¿no? Religiosidad, ¿no? Por eso es que el Señor les tiraba mucho a ellos y les decía, vean, cuando ustedes estén orando, no sean como los hipócritas. No, digo, no voy a decir quiénes son, pero no sean como los hipócritas, podría decir. Que aman orar de pie en las sinagogas. Ya el Señor sabía a quién se estaba hablando, ¿no? Y en las esquinas de las plazas, ¿pero para qué? Para exhibirse ante los hombres. Pura religiosidad como tal, ¿no? Ahora se dirá, pastor, ¿y eso se estará viendo hoy en día también? A ver, de hecho los 7 ayes, no, 7 ayes, no, los 7 ayes del Señor, ¿recuerdan lo que era un ay de Dios? Era una advertencia con un tinte de ¿qué? De amenaza, ¿no? Los ay de Dios son advertencias con tintes de amenaza. Entonces, esos tal cual como están escritos se calcan hoy en día en muchas iglesias. Por ejemplo, el Señor le decía a los fariseos, ay de ustedes que ni entran ni dejan entrar. Hay mucha gente así en las iglesias, ¿no? Líderes y todo que, como diría uno popularmente, ni rajan ni prestan el hacha, ¿no? Ni ayudan ni dejan ayudar, como tal. Eso se cumple hoy en día, hermano. Decía él, ay de ustedes, escribe fariseos, que en vez de acercar a la gente a Dios, más bien lo que hacen es ¿qué? Alejarla, ¿no? ¿Se cumple eso hoy en día? Claro que sí, ¿no? ¿Cuánta gente no quiere realmente o sientes un vacío en su corazón y anhela de pronto de una manera genuina buscar de las cosas de Dios y a veces va a dar a iglesias donde entran y salen corriendo de ahí? Por las cosas que ven ahí, ¿no? Por la manipulación de la palabra, por la sacadera de plata, por los shows que forman ahí. Bueno, entonces, ay de ustedes, que en vez de acercar a la gente a Dios, lo que hacen es alejarla, ¿no? Y también les decía, ay de ustedes, escribas y fariseos ¿se acuerdan? Que van y buscan un prosélito por allá y lo adoctrinan de tal manera que hacen todo lo posible para que la gente siga tradiciones de ¿qué? De hombres, ¿no? Y no tradiciones de Dios. Hoy en día pasa exactamente igual. ¿Cómo se le conoce hoy en día eso de muchas iglesias que lo siguen practicando? De que comienzan a estar imponiéndole a la gente cosas que ni siquiera Dios ha dicho. ¿Cómo se llama eso? Legalismo. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Legislar donde Dios no legisla. Entonces comienzan a imponer a la gente tradiciones de hombres y creen que con eso se van a salvar, ¿no? Y poco conocimiento de la persona de Dios. Eso se sigue cumpliendo hoy en día, ¿no? Decía, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque se tragan el camello y ¿qué? Y cuelan el mosquito. ¿Se sigue viendo hoy en día eso? Muchísimo. ¿Cuánta gente no cuela el mosquito y se traga el camello, no? Entonces, acuerda que lo vimos en la pandemia, lo hemos comentado, gente que no venía a las iglesias porque se podían contagiar, pero se iban para la playa. Cosas de esas, ¿no? Y dice, pasa, pero ya no estamos en pandemia. Pues sí, pero tampoco siguen viniendo a la iglesia y se siguen yendo para la playa. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces también le decía, ay de ustedes, escribe fariseos, que están dejando por fuera o están pasando por alto lo más importante de la ley, que era ¿qué? Misericordia, justicia y fe, ¿no? Que las 3 cosas tienen que ver con el interactuar con la gente, ¿no? Misericordia, ponerse en los zapatos de la gente. La fe, fruto del conocimiento, el justo por la fe vive, ¿no? De esa manera en la que Dios quiere que nosotros caminemos, ¿no? Y obviamente la justicia, hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y bueno, también les hablaba a ellos de la necesidad que ellos tenían de guardar las apariencias y todo eso. Bueno, tantas cosas que eso está en el capítulo 23 de Mateo, que si usted quiere profundizar, es un capítulo donde el Señor se va con todo hacia los fariseos, ¿no? Se sigue cumpliendo hoy en día como tal, ¿no? Pero bueno, hermanos, después de esta introducción, ahora sí vamos un momentico a Jeremías 9:23 que leímos ahorita. Jeremías 9:23, nada más para ir cerrando.
nosotros leímos un versículo después de todo eso que les he hablado de la importancia de conocer a Dios. El Señor está diciendo que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que se alabe. Si en alguien se quiere alabar, que se alabe de que me conoce y me entiende, dice el Señor, de que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando el Señor dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿qué podríamos poner de ejemplo ahí? Salomón, ¿no? Persona más sabia que, aunque algunas personas eruditas dicen que Daniel pudo haber sido más sabio que Salomón, pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones, ¿no? Realmente todos los siervos de Dios recibieron sabiduría de lo alto, pero Salomón particularmente dice la palabra que impresionó a Dios con lo que le pidió, ¿no? Entonces, en sabiduría Salomón, en valentía, por ejemplo, alguien que se jactaba de su valentía, que era fuerte y que decía, a ver si ustedes adivinan ese personaje ahí. Si quieren, mándenme al que ustedes tengan, que se enfrente conmigo, porque nadie me gana a mí, porque yo soy el más grande, el más fuerte. Se jactaba de su valentía. ¿Quién era? ¿Quién? Goliat, ¿se acuerdan? Se jactaba de su valentía y tenía atemorizado a todo el mundo, ¿no? Que nadie se alabe de su riqueza. Hay varios ejemplos, ¿no? Pero ¿quién fue uno que podía alabarse de su riqueza y después ya no tenía nada? El rico, pero también Job, ¿no? Job tuvo mucha riqueza y ya después no tuvo nada, ¿no? Y así puede aplicar para uno. Uno no debería jactarse de las cosas materiales porque así como llegan, se pueden ir también, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, lo que uno debería perseguir, hermanos, de acuerdo a lo que está diciendo el Señor en su palabra ahí, es lo que hablamos ahora, ¿no? Si hay algo que realmente nos garantiza que es un tesoro para nosotros y que así debemos tomarlo, es que nosotros podamos conocer y entender al Señor, conocer a Él. Pero ya sabemos, lo que hemos hablado de que conocer a Dios implica que nosotros entremos en un proceso de vínculo personal con Él, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Como lo hablamos ahorita, bueno, vimos que conocer a Dios básicamente está ligado a lo que es la vida eterna, pero también en 1 Corintios 2:9 dice la palabra, hermanos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, ¿no? Para los que le aman, ni siquiera dicen para los que le conocen. Tampoco dice para los que le creen en Él. Dice para los que le aman. Porque bueno, llegar a amar a una persona implica todo lo que hemos hablado aquí, conocerla, invertir un tiempo, todo ese asunto, ¿no? Ya nosotros hemos hablado varias veces de la diferencia entre conocer y entender, ¿no? Amén, hermanos. Pablo le daba un consejo a la iglesia de Corinto. Les decía, vea, y es un consejo que quiero extender a todos, básicamente, y él les decía, orar es bueno, amén. Pero mejor aún es orar con qué. Ahorita despiértate. Orar es bueno, amén. Pero mejor aún es orar en el Espíritu, pero él le decía, está bien que oren, pero también oren con qué. Estamos hablando de ese tema hoy. Con entendimiento, ¿no? Orar es bueno, pero mejor aún es orar con entendimiento, ¿no? Cantar, como estamos cantando ahora en el Espíritu, es bueno, pero también hay que cantar ¿con qué? Con entendimiento. Entonces el entendimiento es clave, hermanos, clave por lo que hemos hablado. ¿Qué es una persona entendida? ¿Qué es un entendido? El que entendió. Le voy a dar la definición de diccionario. Entendido es la persona que tiene grandes conocimientos de una materia específica, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. Es un sabio, es una persona, es un docto, es un perito, es un experto, es un diestro, es un hábil. Eso es un entendido. Por eso es que una cosa es que uno tenga conocimiento, pero ya llegar a ser entendido requiere cierta ¿qué? Destreza, cierta destreza, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, no se lo dice así, pero le decía, por eso es que es importante que te ejercites en la piedad, porque esa es la que te va a servir, ¿no? Ahorita tienes mucho conocimiento, está bien, pero necesitas ser un entendido, ejercítate en la piedad, ejercítate ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, básicamente, hermanos, ahorita esta generación en la que estamos viviendo no ayuda mucho a que la gente quiera llegar a ser un entendido, ¿no? En las cosas de Dios. Porque la generación que estamos viviendo ahora, o los tiempos que estamos viviendo ahorita, pues básicamente con que usted sepa que hay un Dios y que Dios es amor, ya es suficiente, ¿no? Entonces, estése ahí tranquilo, no
Porque a la larga Dios nos ama a todos, ¿no? Lo que se enseña hoy en día, ¿no? Pero no, hay muchas cosas que entender, hermanos. Por ejemplo, nosotros deberíamos entender que el mismo Dios que nos da la libertad de decidir, ¿qué pasa? Nos hace responsable de lo que decidamos. Eso hay que entenderlo, no solamente conocerlo, hay que entenderlo. Se entienda eso. ¿Qué doctrina está metida ahí? En lo que acabo de decir. No. El mismo Dios que te da la capacidad de decidir, te hace responsable de lo que tú decidas. ¿Qué doctrina es esa? Libre albedrío. Es la doctrina del libre albedrío. Nosotros deberíamos entender, hermanos, que el mismo Dios que ahorita decimos que es nuestro abogado, ¿qué pasa? Tarde o temprano, mañana, no sabemos cuándo va a ser nuestro juez. ¿Y los jueces qué hacen? ¿Qué hace un abogado? Defiende, ¿cierto así? ¿Qué hace un juez? Emite una sentencia, ¿no? Emite una sentencia. Inocente o culpable como tal, ¿no? Entonces, pero ya cuando uno está frente a un juez, ya no es que uno pueda voltear la torta y todo, no. La torta se puede voltear o las pruebas hay que recopilarlas durante el proceso, pero cuando ya uno está ahí, lo que estuvo, estuvo, ¿no? ¿Con qué me voy a presentar yo delante de él para justificar que soy justo, digámoslo así? ¿O tengo algo que presentar o no? O sea, ¿voy confiado? ¿O me pasará lo mismo de Mefibosé cuando el rey lo mandó a llamar y dijo, uy, ¿me entienden? Porque pensaba que iba a morir, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, hermanos, en algún momento va a ser nuestro juez. También tenemos que entender que el mismo Dios que es amor, ¿qué pasa? El fuego consumidor, también, ¿no? Que el mismo Dios que es paz, es varón de guerra. Esas cosas hay que entenderlo, ¿no? Entonces cuando usted entiende todo eso realmente, por eso es que el Señor dice, bueno, ahora sí, con toda esa información y entendiendo todo eso, ¿será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? O sea, ¿será que hallaré a alguien que me esté buscando? ¿Alguien que me conozca? ¿Será? Hace esa pregunta, ¿no? Y por eso es que vienen toda esa serie de consejos de Pablo a las diferentes iglesias, donde le dice a la iglesia de Éfeso, ¡hey, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos! Le dice a Timoteo, cuídate porque en esos tiempos finales van a haber tiempos peligrosos, van a venir personas engañadoras, amadoras de sí mismo. Lo que está en juego es el alma, echa mano de la vida eterna. Procura presentarte aprobado, usa bien la palabra de verdad, cumple tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo. No apagues el don que hay en ti, avívalo. Bueno, una cantidad de consejos ahí, precisamente porque lo que está en juego, hermanos, no es nada más y nada menos que ¿qué? Que el alma, ¿no? La salvación, porque ¿qué aprovechará al hombre, hermanos? Si pierde su alma, ¿de qué le sirve? De nada, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, todo eso que les acabo de decir, hay grandes cosas. Lo que leí ahorita, que ni ojos han visto, ni oídos han oído. Grandes cosas tiene Dios preparado para los que le aman. Pero acuérdese lo que hemos hablado en todo este tiempo. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces es necesario que hagamos nuestro ese reclamo que el Señor le hacía a la iglesia de Éfeso. Y curiosamente esta es la iglesia de Efesios, ¿no? Cuando el Señor le decía, vea, es que los reconozco a ustedes. Por ejemplo, yo podría decirle, vea, les reconozco a ustedes primer culto del año, donde la gente dice, no, pues es que es primer domingo, el otro domingo voy. No, vinieron, hicieron su esfuerzo, algunos vienen de más lejos, otros de más cerca. Pero bueno, cada uno hace su esfuerzo, amén, hermanos. Y entonces el Señor lo que le dice a la iglesia es, reconozco su esfuerzo, lo reconozco. Pero, cuando dice ahí, pero han dejado su primer amor, ¿no? Se lo dijo a la iglesia de Éfeso, no lo estoy diciendo a ustedes, que cada uno pésese, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer, hermanos, eso, así como cuando uno tiene a su pareja y uno dice, yo estoy en el primer amor, pero no se confía uno ahí, ¿no? Al otro día, ¿qué pasa? No, hombre, yo sigo, ¿cierto, Braulio? Yo sigo abonando el terreno, le dicen a uno, oye, tu esposa qué guapa está, le dice, la mano del jardinero, la mano del jardinero, ¿por qué? Porque hay que abonar la tierrita, ¿no? Sí, exactamente, la relación con Dios, hermanos. Todos los días hay que regresar al primer amor. Acuérdense que, por qué se le llama eso el primer amor? ¿Han preguntado ustedes por qué el Señor habla de nuestra relación con Él como el primer amor? Bueno, obviamente cualquiera lo podría asociar también a cuando uno tiene una relación de pareja, digamos, los detalles, todo el que uno disfruta, pero también uno lo podría asociar en el momento del nuevo nacimiento, hermanos. Las que han sido madres saben
que esa primer mirada de la mamá con el bebé, eso es algo que no tiene comparación con nada, ¿no? Es ese primer vínculo de amor que hay ahí, y es exactamente lo que uno debería tener cuando una persona nace de nuevo, ¿no? Es esa primera mirada hacia el Señor, digámoslo, llevar nuestro rostro a Él y sentir ese vínculo que tiene que empezar a fortalecerse, ¿no? O sea, a ser alimentado, a estrecharse como tal, ¿no? A eso es que tenemos que regresar, básicamente, a esos primeros detalles como tal, ¿no? Y entonces, hermanos, vean, estamos arrancando un año nuevo, como les dije ahorita al principio, algunos con unos kilos de más, otros comieron de más también, entonces algunos se hacen propósitos de nuevos hábitos para este año, cambiar las comidas, correr un poco más, hacer más deporte, bueno, tantos hábitos que uno tiene tendencia a cambiar, ¿no? Eso en lo natural está bien, pero también en lo espiritual es necesario que desarrollemos nuevos hábitos si es que usted no lo hace, ¿no? ¿Qué es un hábito? Un hábito es como una rutina, ¿no? ¿Y qué es una rutina? Es como la repetición sistemática de algo, ¿no? Básicamente que uno ya lo tiene ahí como que está uno mentalizado que eso lo tiene que hacer, ¿no? Ahora sí dirá, pastor, pero las cosas de Dios uno no debería hacer las cosas mecánicamente. Sí, está bien que no, pero por lo menos, pues, aunque sea como un hábito o una rutina, hágalo, si es que no lo hace, ¿no? ¿Como cuáles, hermanos? Por ejemplo, leer la palabra, aunque sea, pues. Juan 1.8, digo, Josué 1.8 dice, nunca se apartará este libro, ¿qué pasa? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es algo que hay que reforzar este año. Si lo ha venido haciendo, qué bueno, pero refuércelo más. Todos, incluyéndome yo también. Tenemos que reforzar eso, que escudriñar la palabra. Por todo lo que hemos hablado, es la única manera de conocer al Señor. Es algo que tenemos que ponerlo. Y si lo veníamos haciendo como un hábito, como algo que hace parte de nuestro caminar, de nuestro vivir, pues reforcemos ese hábito, ¿no? El hábito de la oración, hermanos, no pierda eso. Dice la palabra que hay que orar sin cesar. Acuérdense que la oración es lo que nos mantiene, ¿no? Es como el oxígeno que nos permite respirar, mantenernos en contacto con el Señor. El hábito de congregarse, hermanos, hay que reforzar eso, ¿no? Hay que mejorarlo como tal, porque a veces la gente no le da importancia al congregarse. Congregarse es importante, el esfuerzo, ¿no? El hábito de servir en la casa del Señor, hermanos, hay que servir. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Imagine usted, con solamente esa promesa, pues uno ya tiene que meterse a servir en algo, ¿no? Ahora sí dirá, pastor, ¿y servir en qué? Es que no, o sea, usted puede servir, ya sea aquí en la iglesia, o puede servir en su casa, en su trabajo, de testimonio, comparta las prédicas. A veces ahora yo le digo, apoyen compartiendo las prédicas. Eso es algo que tenemos que mejorar este año, hermanos. Hay que apoyar un poco más en eso, ¿no? Para ver si sube las 300. Y yo cuando llego a 300 ya soy viral. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, hermanos, por ahí anda el asunto. Yo creo que todos queremos un nuevo año bendecido, cargado de bendiciones. Ese es el anhelo de nuestros corazones, pero tiene que ser mucho más que un anhelo. Amén. Tiene que ser una realidad. Creo que hablamos con la hermana María Isabel, ¿no? Las cosas del Señor, creo que lo comentamos al principio sin saber qué lo iba a decir. Las cosas del Señor son hechos, no dichos como tal, ¿no? Es cuestión de hacer, ¿no? Termino leyendo este versículo, Primera de Reyes 20:13, dice la palabra del Señor. Apliquémoslo nosotros en este año, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré de hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió acá, ¿y por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y entonces Acab le dijo, ¿y quién va a comenzar la batalla? Digo, tú la vas a comenzar. Tú la vas a comenzar. Cada uno tiene su batalla que pelear. Esta es Primera de Reyes 20:13. Cada uno tiene su batalla que pelear. Cada uno tiene que escoger sus propias armas. Cada uno tiene que identificar sus propios enemigos. Cada uno tiene que perseguirlos. Y cada uno tiene que derrotarlos. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir de victorias ajenas.
Usted quiere sus propias victorias, pelee sus propias batallas. Y qué buena batalla sería que en este año usted decida romper con la simpleza y meterse de lleno a escudriñar la palabra, a conocer al Señor, caminar con Él, hacer cada día más como Él. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido de arrancar el año, Señor. Primero que todo, dándote las gracias por todas las bendiciones, los beneficios recibidos, por todos los favores, Señor, en el año pasado, año 2025. Y que este nuevo año, Señor, un año que se abre delante de nosotros, sea un año de lindas oportunidades donde cada uno de nosotros pueda crecer cada día más en el conocimiento de ti, Señor. Y ese conocimiento nos permita entender por qué haces las cosas que haces y por qué no haces lo que nosotros anhelaríamos que tú hicieras, pero conociéndote vamos a entenderlo, Señor. Ese conocimiento, ese entendimiento nos va a llevar a amarte, Señor, y sabemos que por amor haremos muchas cosas. Cosas que tal vez ni nos imaginaríamos. Pero esas podemos llegar a hacerlas, Señor, en la medida en que caminemos contigo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por la iglesia aquí reunida, los que nos ven a través de este canal de YouTube, Señor, por el apoyo, por el acompañamiento. Anhelamos en nuestro corazón que este año también podamos caminar juntos, construyendo nuevos peldaños que nos permitan ir subiendo, creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente se fue un año más, un año como cualquier otro, y está arrancando otro como cualquier otro. ¿Por qué? Porque realmente no has pagado el precio de entrar en una relación con el Señor. No le has entregado tu vida a Él, no has marcado un antes y un después en tu relación con Él, simplemente dándote el beneficio de la duda te congregas en una iglesia cristiana, dices que eres cristiano, pero no conoces nada de Él. Acuérdate que uno es tan cristiano como pensamientos de Él tenga, y si tú no tienes pensamiento de Él, por más que vayas a una iglesia cristiana, no eres cristiano. Entonces, si usted va a una iglesia cristiana y no ha nacido de nuevo, entréguele su vida al Señor. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, pues ni qué decir, ¿no? O sea, entendemos el tipo de vida que llevas, tal vez pasaste a rastras este 2025, sobreviviste y lo que te espera es un año 2026 para seguir sobreviviendo, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es que uno pueda vivir, disfrutar de su caminar en Cristo, que uno pueda, como dice lo que leímos ahorita, que uno pueda alabarse o jactarse, decir yo camino con el Señor porque conozco los pensamientos de Él y Él me da las herramientas para que yo pueda sortear las diferentes situaciones que me vaya enfrentando. Esa es la clave, ¿no? Si hubiera alguna persona en cualquiera de las dos situaciones, ahí donde está, díganle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que necesito entrar en una relación firme, directa, sólida contigo, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura y que a partir de hoy, Señor, yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, Señor, quiero caminar contigo. Quiero tener los pensamientos tuyos, Señor. Quiero que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por la linda oportunidad que me das, Señor. Bendigo este momento en que decidí venir a este lugar o ver este video porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero no, acuerde, no se quede ahí, porque ese es un primer paso, ¿no? No quiero que nadie se pierda. Entonces, ya le entregó usted su vida al Señor, usted acaba de recibir la salvación, usted es salvo en este momento, pero viene una responsabilidad tremenda que carga sobre sus hombros y es cuidar esa salvación. Y para poder cuidarla y para poder sostenerla y mantenerla, tiene que pasar al segundo pilar, que es ir al conocimiento de Él, conocer cuáles son las herramientas, las armas que necesita para que usted pueda mantenerse firme en este caminar cristiano. Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial del Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana.
87725957 mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí nos vamos a reunir a las 8 de la noche, de 8 a 9, en la 105.9 de la FM. Hoy sí, usted puede entrar por la radio normal o si está fuera del país o también aquí en la urbano106.com, radio en vivo, ahí puede chatear con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.